Bueno, el cambio de tema no es tan cambio de tema, porque hablamos un poco también, ya mencionamos, dentro de las personas que mencioné en mi alocución, comenzando esta transmisión con ustedes, está definitivamente los derechos de la comunidad LGBTQI+, entre las personas que están luchando constantemente también por sus derechos a existir, que me gusta ponerlo más de esa forma, porque yo creo que todos tenemos derecho a existir, y somos nosotros los seres humanos los que estamos poniendo condiciones para que unos existan y otros no, o unos existan bajo unos términos y otros bajo otros, y es la cosa más injusta que podemos, por lo menos en mi opinión. El Tribunal Supremo Federal aprobó la prohibición a tratamientos de reafirmación de género para menores. ¿Qué significa esto para los derechos precisamente de las personas? Sobre esto vamos a hablar con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad. Muy buenos días. Saludos, saludos. Y también con José Joaquín Mulinelli Rodríguez, del colectivo Orgullo Arcoíris. Muy buenos días. Te paso por aquí el micrófono. Que lo sintonizan. Bueno, vamos a dar un poquito el contexto de este caso, licenciado. Bueno, este caso surge de una ley que se aprobó en Tennessee, donde prohíbe las terapias de afirmación de género en caso de personas menores de edad. Ese caso, esa legislación de Tennessee fue atacada en los tribunales. El tribunal de primera instancia resolvió a favor del ataque constitucional, ¿verdad? Por un planteamiento constitucional relacionado con el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. El tribunal intermedio resuelve en contra de los peticionarios, y entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer emite esta opinión que tengo que aclarar, no es una prohibición. Bien. Lo que hace el Tribunal Supremo es que dice que esa prohibición de Tennessee, una opinión que es terrible, incluso es hasta bien difícil de leer porque parece una cantinflada, ¿verdad? Incluso viraron el derecho para establecer que no violaba la igual protección de las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Esa ley se aprueba y aquellos estados que tienen esas disposiciones y que también tienen una constitución local parecida a la de Tennessee, pues entonces le está validando bajo esa disposición constitucional de igual protección de las leyes. ¿Qué significa para Puerto Rico? En Puerto Rico sabemos que hay un proyecto de ley que ya se aprobó en ambas cámaras y que estaba ante la consideración de la gobernadora. La gobernadora lo sometió a la legislatura, pero sí tenemos que considerar que en Puerto Rico hay algo que no tiene la Constitución Federal, que es el derecho a la intimidad. Así que, incluso las protecciones constitucionales en Puerto Rico son mayores, ¿verdad? Son lo que los abogados hablamos que son de factura más ancha. Así que cualquier interpretación que diga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibió las terapias de afirmación de género, pues no, incluso esa disposición del Tribunal Supremo de ayer es peligrosa porque básicamente le está diciendo, y lo dice textualmente, están permitidas los tratamientos hormonales, por ejemplo, excepto para estas tres condiciones: sí. Disforia de género, disconformidad entre términos de género o en términos de identidad de género. Eso es completamente discriminatorio. Y es bien curioso porque, argumentaba yo esta mañana con la productora, con mi hermano, con diferentes personas, sobre cómo entra el Estado a regular algo, en el caso de los menores, que técnicamente debería estar en manos de sus padres, porque el padre, hasta que el Estado, digo yo no soy abogada, pero este era mi argumento, o sea, los niños, los papás deciden sobre ellos, so pena que el Estado le quite la patria potestad. Claro. Sin haberme quitado la patria potestad, me estás diciendo que yo no puedo, aunque mi hijo lo necesite por la razón que sea, comenzar un tratamiento hormonal con él de este tipo. Claro. ¿Cómo eso pasa? Bueno, incluso es bien curioso porque esta gente mal llamada conservadora, yo le llamo fascistas antiderechos, porque conservadores podemos ser todos los que estamos en esta sala, pero esta gente que está en contra de derechos han utilizado siempre el argumento de mis hijos los crío yo. Claro. A mis hijos los educo yo. Pues con mis hijos intervengo yo. Punto. Pues si ese es tu fundamento, pues los padres con patria potestad, las personas que tienen custodia de estos menores, tienen derecho a decidir sobre el bienestar de estos menores. No está correcto el pensamiento de que entonces para el Estado poder decidir, tendría que quitar al padre, el niño.
O sea, como... Bueno, el Estado tiene, ¿verdad?, lo que le llaman el parens patria, pero ese poder del Estado se ejerce secundario, porque usted tiene que demostrar que ese padre no está ejerciendo. Ese era mi argumento. Usted tiene que ir a un tribunal y demostrar, no es que lo voy a aplicar so pena de todo el mundo. Claro, o sea, incluso, tú tienes que ir y probar que ese papá, en un caso, está violentando algo contra este niño y se lo voy a quitar. Usted tiene, incluso, piensen en un caso de maltrato. El Estado tiene que ir al tribunal y probar que hay una emergencia, que hay una situación de maltrato, para que el Estado entonces intervenga, pero es secundario a ese poder de los padres. Y lo que está haciendo ahora es pasando eso a primer plano. Claro, están yéndose por encima de la voluntad de los padres, de la autoridad de los padres que tienen sobre sus hijos, en contra del propio argumento de ellos, de mis hijos los educo yo, y entonces le están dando ese poder al Estado que es peligrosísimo. Yo incluso le pregunto a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, si usted estaría dispuesto a entregarle a sus hijos a cualquier político de este país. Y yo estoy seguro que la gente en su mayoría no va a decir que no. Porque hoy es por esto y mañana es por otra cosa. Claro. Y por eso yo, ¿verdad? Los que dicen que nuestra constitución, por eso ustedes ven que yo aquí defiendo tanto mi constitución y la considero mía porque me considero puertorriqueña y la constitución del Estado Libre Asociado es nuestra constitución, que es una constitución bien escrita, es una constitución con amplias libertades y de la cual yo me siento orgullosa porque tiene incluso más libertades y más, ¿verdad?, más protecciones que la constitución incluso de los Estados Unidos. Así es. ¿A quiénes aplicaría esta decisión y qué repercusiones tiene? Bueno, ahora mismo en Puerto Rico no hay una ley que prohíba este tipo de intervención. Por otro lado, yo entiendo que todavía los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, las personas profesionales que están interviniendo por el bienestar de estas personas tienen autoridad y tienen, porque esto no les resta ninguna autoridad a sus prácticas profesionales reguladas, ¿verdad? En Puerto Rico no está la prohibición aprobada e incluso si se aprobara ese proyecto del Senado 350, que está pendiente de la firma de la gobernadora, sabemos que lo devolvieron a los cuerpos legislativos, pero si lamentablemente se aprobara, todavía tiene un ataque adicional al que ya hubo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque aquí existen derechos más amplios y también existe constitucionalmente el derecho a la intimidad, que no fue un asunto atendido por el Tribunal Supremo. Claro, yo quiero adelantar. Y que hay un asunto también que había traído el secretario de Salud en un momento en unas vistas públicas en términos de ese proyecto, del peligro, porque la administración de hormonas no solamente se usa para casos de disforia de género, se utiliza para cuando hay un desbalance hormonal en jóvenes preadolescentes. Así que el secretario dijo, el proyecto está muy amplio y muy ambiguo para que cada médico o médica ejerza su discreción. Claro, pero cuando lo vas a narrow, cuando lo vas a cerrar, entonces empiezas a discriminar. Claro, correcto. Porque ese es el problema. Una vez empiezas a cerrarlo, entonces discrimina porque no puedo contra las mujeres, a las adolescentes, que muchas veces se le usa tratamiento hormonal porque en menstruación tienen X o Y problema o tienen yo qué sé qué situación, y también se usa con mujeres en los tratamientos hormonales posmenopausia y se usa con hombres, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? No, a estos no. Y a las nenas tampoco. Y a las señoras mayores tampoco. Sino solamente a estos. Entonces empiezas a discriminar. Sería tan terrible, Sonia, para que la gente lo entienda, porque yo sé que hay es antipático el tema cuando hablamos de personas trans, ¿verdad? Pero alguien que tenga una conciencia limpia, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, que alguna ley diga la quimioterapia se puede utilizar en todos los tratamientos de cáncer, excepto el tratamiento de cáncer de seno. Nos parecería una barbaridad. Claro. Pues eso es lo que dice esta legislación. De acuerdo, totalmente. Lo hablaba esta mañana. O sea, decir, yo te puedo dar un tratamiento a ti, pero no a ti. O yo puedo, es totalmente excluyente. Excluyente en la totalidad. Yo quiero leer un poquito el extracto de la opinión de la disidente de la juez Sotomayor, puertorriqueña, y de la cual nos sentimos orgullosos siempre de la forma y de sus posturas. La disposición del tribunal actual de ese modo causa un daño irreparable a la cláusula de igualdad protección y abre la puerta a que los legisladores incurran en discriminación, ocultando clasificaciones sexuales evidentes a plena vista. Además, autoriza sin reparo alguno un daño incalculable a los niños transgénero y a los padres y a sus familias que los aman, alegó Sotomayor en su opinión disidente con tristeza. O sea, que esta es la realidad. Y ahora mismo esta decisión se suma a una lista de ataques
que, ¿verdad?, de alguna manera la administración Trump está llevando a cabo contra el colectivo desde que regresó al poder y Suspira. Como echar a los militares trans del ejército, como la más reciente, que es la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, el 988, que también para los jóvenes LGBTQI+, y entre otras. ¿Qué sentimiento o qué va a hacer, qué están haciendo las comunidades para combatir esto? Pues mira, muchas cosas, porque nosotros llevamos 35 años, lleva esta marcha, que empezó como una parada y luego como una marcha, y obviamente empezamos un grupo pequeño de personas de la comunidad LGBT, al cual luego, y gracias a una gran compañera activista, Olga Barraca Paredes, siempre se habló de la interseccionalidad, de que uniéramos a las luchas a otros sectores, como uniones, organizaciones, grupos de derechos humanos, de mujeres que están bajo fuego con el aborto, derechos de salud sexual y reproductiva, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones, además de comercios, ¿verdad?, que patrocinan el evento. Así que nosotros siempre hemos estado marchando y denunciando y apagando fuego, como decimos en Puerto Rico, porque obviamente cada administración, aunque sea demócrata o republicana en los Estados Unidos, o sea acá de uno de los dos partidos de gobierno principal, pues obviamente hemos tenido diversos ataques por sectores religiosos y sobre todo porque los partidos políticos se acomodan, ¿verdad?, a las solicitudes de los grupos conservadores o tradicionalistas del país. Pidiendo o diciendo de alguna forma que son mayoría. Ajá. Correcto. De esa premisa. Correcto, se parte de esa premisa porque realmente no hay un número, ¿verdad?, fijo. Pero sí estamos, ¿verdad?, visibilizándonos porque uno de los elementos principales en las luchas de derechos humanos es ponerle cara y que quede claro que muchas veces ser mayoría no te da ningún derecho. Las mujeres somos mayoría. Correcto. Y aquí estamos peleando todavía por sobrevivir. Todos los días a una, dos, tres. Todos los días matan a una, todos los días nos pagan menos, todos los días todavía hay que luchar por nuestros derechos reproductivos, todos los días, y somos mayoría. Así que ser mayoría no es una razón. Y es importante señalar que cuando estamos hablando de derechos humanos, el concepto de la mayoría no es el criterio a aplicar. O sea, pues si solamente una persona está viviendo en situación de opresión, esa persona tiene derecho a vivir una vida digna. De acuerdo. Es abominable, y yo, en verdad, con mucho respeto, lo he mencionado otras veces y lo digo en distintos lugares. A veces los jueces, ¿verdad?, en su gran desconocimiento, y pensamos que los jueces tienen que tener un super conocimiento. Bueno, uno esperaría, ¿no? Y sobre todo cuando estás atendiendo un caso, que por lo menos te instruya sobre ello. En este caso, es abominable como este juez preguntó abiertamente, juez del Tribunal Supremo, preguntó abiertamente, escúchame ver, si ser transexual era algo permanente. ¿Qué le parece? Terrible. Pero mira, este caso, cuando uno lee, yo creo que es refrescante leer la opinión disidente de Sotomayor, porque el caso, leer la opinión de Robert es terrible. Pero es importante señalar que el derecho no tiene que ver con la justicia. El Estado de Derecho tiene que ver con el poder. Y así que eso dejarlo claro, porque muchas veces, y máximo en este país que estamos hablando, repitiendo mucho, que somos un país de ley y orden. La ley y el orden hay que atacarlo cuando es injusto. El Estado de Derecho, incluso la ley y el orden, la esclavitud, fue ley y orden. Fue ley y orden. Así que tenemos que tener cuidado con cuando escuchamos, incluso por lo que Sonia, muy bien tú planteas, porque lo dice un juez, bueno, lo dice el poder, Así que nosotros en las comunidades LGBTIQ históricamente hemos trabajado con esto, estamos viviendo bajo ataque, pero este no es el fin. Yo creo que es el comienzo, yo creo que esto nos debe dar un espíritu de lucha más fuerte. Yo creo que este domingo, en esta marcha de orgullo, en este Pride de orgullo en San Juan, la gente tiene que tirarse a la calle para demostrar primero visibilidad, que pertenecemos a esta sociedad, pertenecemos a esta comunidad y que nosotros, independientemente de los ataques, vamos a seguir existiendo. Las personas trans van a seguir existiendo, han existido siempre, van a seguir existiendo. Lo que pasa es que tenemos, ¿verdad? La diferencia aquí es el estado de dignidad con la que van a vivir. Definitivo. Acá estamos conversando ahora mismo, en verdad nos acompaña en la mañana José Joaquín Mulinelli Rodríguez, del colectivo Arcoíris. Orgullo, del colectivo Orgullo, y también hablamos con el licenciado
Osvaldo Burgos Pérez, del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, ¿correcto? Eso es así. Bueno, y básicamente, hablando un poco de Puerto Rico, acá nos quedamos, ¿verdad? No nos quedamos cortos. Se aprobó la Ley de Libertad Religiosa, que desmanteló o puso en pausa también el Comité PARE. ¿Qué opinión tiene al respecto? Adelante. Bueno, terrible. Yo creo que nosotros estamos viviendo este fascismo que está enfrentando nuestro país, que comienza por la presidencia de los Estados Unidos, pero continúa por las políticas públicas que está asumiendo la gobernadora de nuestro país, que básicamente se está arrodillando ante las posiciones del gobierno federal. Y todo este desmantelamiento es parte de un plan estructurado, ¿verdad? De limitación de derechos, de reducción de derechos. Me parece terrible lo que pasó con el Comité PARE en una situación donde la violencia de género en este país no está siendo atendida adecuadamente, donde mujeres constantemente, o cuerpos feminizados, no solamente las mujeres, todo lo que es feminizado en este país está bajo ataque. Así que me parece que hay que cuestionar, no solo desde nuestro colectivo LGBTIQ, sino desde todos los grupos, sectores oprimidos e incluso aquellos sectores que no están viviendo en situación de opresión. Debemos cuestionar todas estas políticas porque hoy vienen por estos grupos, mañana vienen por los cualquier otro. Y el domingo ¿a qué hora comienza la marcha? El domingo esperamos comenzar a las 10. La marcha tiene dos fases. La marcha per se, que recorre la avenida Ashford y llega al Parque del Tercer Milenio, pero luego en el Tercer Milenio, pues entonces tenemos las proclamas y tenemos los mensajes principales, los espectáculos artísticos, y tenemos entonces un área que está destinada a servicios de salud integrada, a un área de carpa comunitaria que están las organizaciones, grupos, y un área pues obviamente de ¿Quiénes van a estar marchando? Van a estar marchando grupos de derechos de mujeres, como Profamilia, va a estar Amnistía Internacional, creo que algunas de las clínicas de derechos de las universidades, grupos dentro de la comunidad, grupos no binarios y grupos trans, compañías, que hemos visto una merma en otros lugares de compañías que han estado auspiciando. Lo mencionamos acá, sin embargo aquí no. No, acá no, han habido farmacéuticas que están apoyando, líneas aéreas, compañías, así que ha sido un crecimiento amplio y obviamente la marcha de San Juan, que cumple 35, se une, ¿verdad?, a otras 14 marchas que están habiendo en el mes, se une al cierre que hubo el mes pasado del Festival de Cine que hubo en los Teatros Fine Arts, que los compañeros llevan a cabo una labor excelente, y se une también al Festival de Teatro que se está llevando en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes, que comenzó ayer, la 4ª edición. Así que hay actividades hasta el mes de diciembre de orgullo, y nosotros formamos parte de un colectivo que es Interpride en el mundo, que son unas 400 paradas en el mundo, ¿verdad? Y obviamente pues velamos que haya esa visibilidad, pero también velamos, según los informes de las comisiones internacionales de derechos, en donde a mayor visibilidad, ¿verdad?, hay mayor represión, y en donde más asesinatos vemos hacia nuestras comunidades entre los meses de junio y diciembre. Así que estamos como con los observatorios también de género y eso. Me parece espectacular que sea una marcha que integra y no que separa, que de alguna forma integra también otros sectores que también están bajo fuego y de alguna forma también intimidados porque sus derechos también están viéndose en juego. Y me parece que eso es importante. Yo quiero hacer un señalamiento también, que en los primeros años, cuando empezamos a marchar en el 91, la policía era muy agresiva, se escondían los badges, se escondían, y tuvimos una fuerte disputa. Ya ha pasado unos años, ¿verdad?, hay sus excepciones, pero sí la policía estatal, la policía municipal, los comandantes, los capitanes marchan incluso, y hacen los pases de batones en las carreteras. Así que es un reconocimiento. Muy bien. Y también queremos señalar que estamos dispuestos a poner nuestros cuerpos si ICE o las autoridades federales intentan entrar a nuestra marcha a arrestar gente. Ahí está. Muy bien, bueno, pues quedan advertidos y queda todo el mundo claro, y ya tenemos clarísimo. Bueno, gracias al licenciado Osvaldo Burgos Pérez del Comité Amplio de la Búsqueda de la Equidad, y a José Joaquín Mulinelli Rodríguez, Colectivo Orgullo Arcoíris. Bueno, en breve entra a la zona caliente el secretario de Recursos Naturales, así que usted no se mueva, que hacemos una pausa, son las 10:21, soy Sonia Valentín, esto es El Calentón, ya regresamos.